¿Alguna vez has sentido que tu pensamiento no funciona de forma lineal? Te llegan diferentes informaciones, a veces no sabes hacerlas llegar, hacerlas expresar y literalmente sientes que vienes con una gran misión de comunicar, pero al mismo tiempo no sabes cómo hacerlo y tu voz ha sido más que callada, ha sido no escuchada, no vista o una especie de insonoridad o invisibilidad vocal y mental? Hoy hablamos sobre Mercurio en 12. Soy Vicky Crechet, bienvenida a este canal de astrología psicológica y frecuencial. Y si estudias la astrología, si eres un aficionada y si simplemente estás intentando comprender tu mente, este vídeo es para ti. Hoy hablamos de este arquetipo de mensajero. Puesto en la casa 12, más bien sería un gran mensajero. Esta función podría verse aumentada no por más o menos capacidad mental, sino por la resonancia con otras mentes. Si vienes de mi serie sobre la casa 12, puedes tener algún contexto de esto y hoy quiero profundizar y acercarte esta comprensión de cómo funciona Mercurio en la casa 12. Habrá algunas analogías con Mercurio retrógrado en la carta natal o con Mercurio en Piscis. Hay matices, los vamos a ver, pero cualquier Mercurio en cualquier signo puesto en la casa 12 funciona de una forma bastante específica y de forma bastante no lineal, con lo cual es interesante ver en general cómo procesa la información, ya que Mercurio es el arquetipo que se atribuye a la mente, al pensamiento, a la comunicación, a la voz y a la forma de verbalizar, la forma de expresar también esta vivacidad mercurial, ¿no?, que le aporta al código. Y por supuesto, un Mercurio en 12 podría también ser un gran comunicador. Puede ser comunicador al servicio y puede ser incluso al servicio del silencio. Aquí no se trata, sin embargo, de silenciar esta voz, sino que puede venir de la memoria inconsciente de que la voz de los ancestros ha sido callada. Puede estar relacionado con hablar de las verdades que pues no eran admisibles en aquellos tiempos, ¿no?, y donde no se podía expresar, y de ahí viene también esta función como heredada de poder liberar la voz, liberar el pensamiento, liberar el mensaje. Es muy interesante cómo procesa los datos porque realmente es una antena, Mercurio en general, ¿no? Entonces es muy importante saber que Mercurio no opera solo. Mercurio, de hecho, no se aleja del Sol a más de 28 grados, con lo cual está más o menos alineado al Sol, a la esencia, y la expresa a través de la palabra y a través de esta palabra que, bueno, al final son decretos, hables lo que hables, o más bien reproduce aquello que el Sol viene a expresar, ¿vale? O también puede estar secuestrado por la luna a nivel astrología psicológica, estamos hablando, y entonces en este caso la palabra puede ser inclusive muy destructiva. Entonces ahí habría que ver dónde tú te ubicas dentro de tu mandala, y este Mercurio hay que comprender que está al servicio o más bien del Sol o más bien de la luna y no opera solo. Como no se aleja mucho del Sol, excepto los momentos donde pues se aleja tanto que luego retrograda, ¿vale? Retrograda para alinearse. Entonces es muy probable que si tú tienes un Sol en 12, también tengas Mercurio en 12. Es muy probable. De modo contrario, podrías tener Sol en 1, en 11, bueno, en algunos casos depende evidentemente del tamaño de las casas, pero básicamente es muy probable que un Sol en 12 también tenga Mercurio en 12, entonces no es algo poco habitual, ¿vale? ¿Cómo funciona? A veces se considera que este tipo de Mercurio puede pues, ser un poquito tartamudo, tener algún tipo de, entre comillas, defecto, o puede incluso no saber simplemente expresar la esencia, como si estuviera en el exilio, ¿no? Es como un mensajero hasta cierto punto enjaulado, hasta que evidentemente no se vea y se integre. También
se le atribuye dislexia o se le atribuye no solamente Mercurio en 12, hay más factores, pero es uno de ellos, y dispersión o déficit de atención porque está captando simplemente demasiada información del campo, ¿vale? Y aquí depende de todo el mecanismo cómo es capaz de decodificar todo lo que le llega, pero le llega muchísimas cosas. Es literalmente como si tuviera antena con Dios, no en el sentido religioso, sino más bien en el sentido fuente, universo y esta comunicación como más bien frecuencial, más bien no lineal, pero a veces no es tanto el déficit de atención en sí como demasiado alta capacidad, incluso cierto cuadro de autismo, y no estamos hablando sobre estos fenómenos desde el punto de vista si debe o no debe ser diagnosticado, porque no estoy hablando de esto, sino estamos acercándolo desde la astrología y evidentemente pues habría que hacer unos ensayos y basándose en la estadística de grandes cantidades de personas participantes en el experimento. Entonces todo este data realmente al día de hoy no existe. Sin embargo, desde mi observación es muy común que este Mercurio tenga altas capacidades y es algo inherente también que tenga alta sensibilidad. No solamente el Mercurio, repito, es probable que haya más planetas por ahí y algunos puntos evolutivos, algunos asteroides, etc. Pero básicamente la neuroplasticidad de este Mercurio le permite ser bastante camaleónico, bastante cambiante y se le pide entregar el mensaje. ¿Sí? Está muy conectado con el inconsciente colectivo y es capaz de captar estos mensajes, pero no necesariamente expresarlas hacia afuera. Ahí viene a jugar también el signo del Mercurio, ¿vale? Porque no es lo mismo captar y decirlo, como podría ser un Mercurio en Aries, sin pensar, como por ejemplo un Mercurio en Tauro, que tardará más en procesarlo y tal vez lo pueda convertir en algo más consistente, por ejemplo. O un Mercurio en Géminis, ¿no? Ya muy conectado con el elemento aire, que sería un gran comunicador también ubicado en esta casa, etc. Entonces, realmente el signo o inclusive el elemento del signo, ¿no? Fuego, aire, tierra, agua, va a definir cómo transmite, ¿vale? El cómo, el color vibratorio de cómo va a transmitir el mensaje. Y la casa es el contexto de este mensaje, de dónde recibe, dónde se tiene que ubicar para poder canalizarlo, qué tipo de ambientes. Entonces, realmente puede tener cierta capacidad psíquica muy fuerte para captar el pensamiento del otro, pero no hay nada místico en esto. Simplemente el campo vibratorio interactúa con el otro campo porque, bueno, estoy basándome en la teoría que no generamos el pensamiento, sino dejamos entrar en función de la función esta del filtraje, de calibraje del cerebro, ¿no? Entonces, en función de tus conexiones neuronales, en función de tu radar, en función de tu frecuencia, estás sintonizado como una antena de radio con un mensaje, con un tipo de mensajes o un nivel de información, unos niveles de luz, voltaje. Entonces, simplemente al interactuar con el otro campo, este Mercurio tiene porosidad suficiente para acceder al campo informacional vibratorio de la otra persona con más facilidad y con más capacidad de decodificación de este mensaje. Su pensamiento no es lineal, es tal llamado pensamiento rizomático, es decir, no es un pensamiento secuencial, sino que de alguna manera recibe todo a la vez y trabaja simultáneamente con varias ideas. Entonces, estos mercurios necesitan cierta ayuda de personas con pensamiento arborescente para poder ordenar las ideas, es decir, tienen capacidad creativa enorme, conectan ideas que pues es bastante difícil de sintonizar, integrar, es capaz de elevar también el pensamiento o verlo todo de forma neutra y compasiva. ¿Por qué? Porque sintoniza con diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista y realmente se sienten identificados con muchos de ellos. Entonces, a veces puede incluso costar tener una opinión propia porque sintonizo con uno y sintonizo con el bando contrario, literalmente, ¿no? Y esto pasa por esta, entre comillas, mente compasiva, mente resonante.
A menudo la misión de este Mercurio también va a suponer una experiencia vital que primero le aleje de la comunicación y luego la comunicación se convierte en una misión, en un sentido de vida. ¿Por qué pasa esto? Porque es una casa de difícil acceso, no lo digo con connotación de limitación, sino que es necesario cierto recorrido para que este Mercurio, que resuena con absolutamente todo tipo de pensamientos y tiene acceso a diferentes niveles de información, necesita cierto recorrido de la vida de la persona para que pueda asociarlo a las vivencias, experiencias concretas y poder sacar de ahí un mensaje individualizado o un mensaje más concreto y saberlo transmitir desde esta experiencia vital, porque está conectado con todas las frecuencias a la vez, entonces es indiferencial y hasta que no haya experiencia vital suficiente no puede desgranarlo o traerlo a lo concreto. Puede sentirse no comprendido precisamente por eso, puede incluso a veces se dice que es ausencia de mente y eso es tanto doloroso como liberador, porque quizás este Mercurio es el que más capaz de estar en el modo no pensamiento, aunque es una ilusión, ¿no? Es bastante difícil de conseguir en la encarnación, pero al mismo tiempo, como recibe tanto, le pasa justo lo contrario, que se satura, que puede llegar a funcionar muy confundido, ¿vale? De ahí nace la confusión. La confusión no es que ande volado, sino que la confusión viene de esta hiperconexión con toda la información a la vez. A veces es capaz de decir verdades de uno a uno o a solas, pero no en público o no a grandes cantidades de personas. Y en esta casa, ubicándose Mercurio en esta casa, se asocia en las casas altas, 10, 11 y 12, se asocia a menudo más con la casa que con el signo. El signo es funcional, como hemos podido ver, depende de cómo lo va a comunicar o cómo va a procesar o pensar o decir incluso la voz, la vibración de la voz literalmente, pero la casa va a jugar un papel más definitivo en su identificación con cómo pienso y dónde me ubico con mi comunicación. A menudo es muy importante que pueda canalizar, ¿vale? Y para que pueda canalizar, es decir, ser el canal ser antena entre las informaciones que me llegan de el más allá, desde lo invisible, desde el campo cuántico, desde la frecuencia que habito, ¿no? Para hacerme entender, porque la mente humana pues nos pide que las cosas sean comprendidas, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la canalización, vamos a ver cómo canaliza. Evidentemente, para ser el canal es muy importante que la persona, el individuo, pueda enraizar para poder decodificar, porque le puede llegar muchísima información, pero no va a saber cómo transmitirla y esto es lo que le genera tanta confusión o tanto quedarse en blanco o tanto porque no está reproduciendo o generando algo, sino que está literalmente bajando de la nube la información, ¿sí? Y por eso hay esta sensación de quedarse en blanco. A veces no sé de qué estaba hablando porque no lo está sacando de la mente, sino lo está captando por ahí. Entonces, ¿de qué manera lo va a captar? ¿Y cómo es más fácil que lo transmita? Si Mercurio en 12 está en los signos de fuego, por ejemplo, Aries, Leo o Sagitario, entonces es captar el mensaje y transmitirlo directamente sin pensarlo tanto, porque de esta forma la canalización es lo más asertiva posible. En cambio, si el elemento es tierra, este Mercurio adicionalmente tiene capacidad de estructurar, meter en cajitas, ¿no? Estaríamos hablando de Tauro, Virgo o Capricornio y este pensamiento, a pesar de
ser canalizado, pues podría canalizar estructuras incluso, o podría tener orden, una mente ordenada, hiperanalítica, pero al mismo tiempo que conecta con lo divino, ¿no? Entonces esto también sería una capacidad muy interesante de convertir esta antena en algo más sólido, con lo cual sería interesante que escriba, ¿vale? Sería muy interesante que escriba. Si está Mercurio en 12 en aire, en el elemento aire, es decir, Géminis, Libra, Acuario, lo recibe literalmente de forma más volátil. Entonces sería interesante hacerlo a través de la voz, ¿vale? Sería interesante directamente hablar. Llega el mensaje, lo estoy diciendo. En algunas ocasiones se conectaría más con los futuribles posibles, descargas eléctricas. En otras ocasiones simplemente estaría conectando diferentes formas de pensamiento, y en otros tendría pues, la mirada puesta como más en el otro, ¿no? Y buscando equilibrio y armonía. Entonces, en este sentido, el elemento realmente importa en cómo canalizamos. Y si estuviéramos hablando de agua, en casa 12, Mercurio, Cáncer, Escorpio, Piscis, podríamos hablar de una comunicación más desde la emoción. Es decir, lo que siento lo busco expresar o comunicar de alguna forma, porque Mercurio no deja de ser comunicación, no deja de ser un mensaje, pero sería probablemente algo más interno y más conectado con la emoción. Eso no quiere decir que no se pueda expresar, pero la expresión sería más desde la emoción. También es importante, muchos me lo estáis escribiendo, a Mercurio-Quirón, por ejemplo, como conjunción, como qué color le daría esto, y sería una especie de don psíquico. Pensad que Quirón es, ya tienes mi vídeo sobre el Quirón en 12, entonces Quirón es un arquetipo que realmente representa algo que vengo también a entregar a través de mi experiencia, a través de convertir esta experiencia, ¿no? No muy fácil de liberar, ¿vale? Pero totalmente posible. Entonces, ¿qué pasa si esto está vinculado a mi forma de pensar, hablar, expresarme o a mi forma de procesar la información? Estaría en este caso aún más conectado con el psiquismo y evidentemente la forma de comunicar sería un gran don a entregar, al mismo tiempo que huiría al inicio, quizás los primeros años de mi vida, de esta comunicación más psíquica, de esta comunicación más que viene de algo que no llego a comprender. Sería algo como sanar la mente que se ha quedado incomprendida, que está conectado con la parte esta del inconsciente colectivo, que quizás me venga del clan, quizás me venga de simplemente que estoy sintonizando con esta frecuencia que a través de mí se libera, pero seguramente hay una gran misión de poderlo liberar. Es también una especie de herida de no ser escuchado y transformar este silencio en un mensaje que libera a los demás. Está yendo más allá del pensamiento lógico, es otra forma de pensar, más cuántica y que va a trascender las limitaciones inclusive de 3D. Es una mente que no concibe la realidad como tal, sino intuitivamente conecta a la comprensión de la realidad ultraconectada, o inclusive la conciencia de unidad. También se podría decir que es bastante atribuible, no solamente a este Mercurio, pero este Mercurio tiene como esta capacidad, esta facilidad de comprenderlo de esta forma. En esto sería parecido a Piscis bastante, Mercurio en Piscis, y hay cierta analogía. Lo que pasa es que Mercurio en Piscis su elemento es el cómo yo expreso, ¿vale? También está asociado a pensamiento rizomático, a cierta capacidad de pensamiento no lineal también, muy creativo, muy artístico, pero aquí no estaríamos hablando tanto de ponerlo en modo servicio para liberar otros mercurios o desatar otros mercurios, para activar las otras voces, por ejemplo, ¿no? Esto sería Mercurio en 12, activaría a las voces no expresadas que piden esta expresión,
a mi lado. Si tengo Mercurio en 12, con mi campo cuántico ayudo a que se libere la voz del otro, o el pensamiento, la comunicación, todo lo que tenemos, el mensaje, todo lo que tenemos que ver. Es también un Mercurio que es capaz de expresar y poner palabras a lo invisible de la forma en la que se puede acercar a las personas. Por eso está ahí puesto para divulgar, por ejemplo. Si además este Mercurio está en conjunción al Sol, está iluminado por el Sol. Es verdad que en la tradicional a veces dicen que es un planeta quemado, al no ser que esté en el grado justo, máximo a 1 grado del Sol, entonces se sentaría en el trono con el Sol y tendría una claridad mental y una capacidad de expresión muy especial, ¿vale? Pero si no es así, si está a más distancia pero está en conjunción al Sol, igualmente yo desde mi experiencia y lo que vi en la consulta, desde lo que veo en el Astroclub, en las personas que me rodean, en todas las personas que he acompañado, yo veo una conjunción Mercurio-Sol en general, en cualquier casa, como un Mercurio iluminado, como una capacidad de hablar, una capacidad de comunicar muy destacada. Entonces, ubicado esto en la 12, pues se extrapolaría más aún todavía a la capacidad de divulgar. Pero no es necesario tenerlo en conjunción para poder hacerlo. Ya por sí solo Mercurio en 12 es potente en este sentido. Y además, si por ejemplo está en conjunción a Venus, entonces le daría más belleza, más lenguaje, se suavizaría bastante. En cambio, si está en conjunción a Marte, el lenguaje sería más directo, más parecido a Mercurio en Aries. Todos estos temas hay que tenerlos en consideración. En conjunción a Júpiter se expandiría más todavía, Júpiter estaría expandiendo todo el área de la casa 12, y si está en conjunción a Mercurio también la comunicación más amplia. Y en el caso de que si estuviera Saturno, al inicio tal vez le dificultaría un poco, lo congelaría la comunicación, pero la haría con los años, se haría una maestría, las palabras serían precisas, perfectas, estructuradas, ¿sí? Entonces, estos matices hay que tenerlo en consideración. Después hablaríamos de la conjunción con los transpersonales, una mente muy profunda, que es prácticamente cirujana mental, sería una mente Mercurio-Plutón. Un Mercurio con Neptuno estaría aún más conectado con el más allá, con el arte, pero también sería una mente más evasiva en algunos casos, y una mente Mercurio en 12 conectado. Y no solamente estamos hablando aquí de conjunciones, ¿vale? Sino realmente en cualquier aspecto potente, denso, aspecto mayor, como quieras llamarlo, con estos planetas, pues le daría estos toques con ciertos matices pues de este aspecto, ¿no? Pero sería interesante que habláramos también de Mercurio en aspectación a Urano, ubicado en la 12. Es como recibo la descarga, el voltaje, y lo visto, lo acerco del cómo lo acerco depende del signo, ¿vale? Y lo hago llegar al colectivo. Esto sería un funcionamiento bastante esquematizado de este Mercurio en esta casa. A la hora de comunicarle es más fácil conectar, ¿vale? Si intenta estructurarlo demasiado, entonces puede perderse o sentirse desconectado a la hora de hablar. Entonces necesita permitir el espacio donde simplemente puede, por ejemplo, abrir el micro o simplemente ponerse y empezar a comunicar. En cambio, si intenta hacerlo de forma hiperestructurada, pues por ahí justamente pierde la señal. Entonces es interesante que sepa estar en calma, que sepa estar tranquilo. Para esto es importante trabajar pues el tema de ansiedad o el tema de cómo poder conectar con la serenidad, porque desde ahí, cuando está tranquilo, es capaz de realmente establecer este canal y ser muy asertivo, porque no inventa nada ni pone ego en medio, sino comunica desde allí. Si intentamos poner el ego en medio, entonces este Mercurio deja de funcionar, deja de conectar y siente que pierde la señal, y siente como es muy perceptible de cómo lo comprenden, comienza a ver que las personas no se sienten conectados escuchándolo, él mismo se empieza a desconfiar, entonces es como que va cortando
la comunicación. Con lo cual, para este Mercurio es muy importante sentir la conexión con el cosmos, con la Tierra, con las personas y comunicar desde ahí. Si intenta comunicar desde otro lugar, pues en vez de don se convierte en una confusión constante. Algo muy importante a nivel práctico es saber gestionar, o más bien estas divergencias e inclusive altas capacidades, ¿vale? Hay que revisar si se considera que se tienen. Hay que también ser muy paciente con esta disociación, porque a veces le llega demasiada información, entonces simplemente se va porque se aburre, no le interesa. Puede ser muy rápido accediendo, pero no tan rápido expresándolo. Y tiene que ser muy paciente con este pensamiento rizomático que existe, porque puede frustrarse bastante por no saber expresar su verdad. Entonces, no es que no conecte, no es que nadie le quiera escuchar, no es que no tenga público, no es que esté perdido solo en el mundo. Tiene, de hecho, misión del servicio, significa que va a haber gente que necesita escuchar su mensaje, pero tal vez necesita aprender simplemente a gestionar este tipo de pensamientos y ajustar la logística de su vida para poder funcionar allí, en vez de intentar adaptarse extremadamente al sistema social. De ahí viene su habilidad social o expandida o reducida si no quiere aprender a gestionarla, ¿vale? Si no quiere aprender a conocerse más, a conectar con esta forma de pensar y saber cómo organizar su vida para poder entregar estos mensajes. Si esto ha sido útil, de verdad quiero leerte, y si tienes este Mercurio, quiero que tengas aquí un espacio para poderte expresar libremente y compartir conmigo y con la comunidad tu mensaje desde este Mercurio. Si tienes cualquier otro también y estás estudiando esta forma de comprender, también eres más que bienvenido, bienvenida. Te invito a seguir este canal para descubrir muchísimo más desde esta mirada frecuencial distinta y nos vemos en los próximos vídeos. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.